Hablaremos esta noche de el duelo. Así que resultaría cómodo ubicarnos en Europa y en el siglo XVII, que es cuando comienza la historia del duelo moderno, podríamos decir. Allí es donde los enfrentamientos personales empiezan a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial del duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, debería, pensaban ellos, distinguirse por una conducta apropiada que el plebeyo pudiera distinguir como signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, pero el propio duelo se convirtió en un ritual tan formal como una misa, y así de algún modo se ennoblecía hasta la disputa más banal. Aquí me gustaría establecer una sutil diferencia entre esta aristocracia que se esforzaba por sobrevivir y la nobleza. Y especialmente la nobleza, diría yo que casi ficticia, de la que habla don José Ortega. Un momentito, sí, que se le prendió solo el celular. Guarda, Prince. Sí. Ahí está, se me prendió solo el celular. ¿Quién era? Digo, de la nobleza de la que hablaba José Ortega y Gasset. Él decía, Ortega, que la criatura noble, esto estoy pensando, era en... ¿cómo se llama? El libro más famoso de Ortega. Bueno, no importa. Él decía que la criatura noble elegía una conducta, elige su conducta, el noble, aun cuando supiere que la conducta no será reconocida por la criatura vulgar. La criatura de selección, por un lado, decía, la rebelión de las masas, decía Ortega, por un lado la criatura de selección y la criatura vulgar. Es decir, Ortega pensaba que había una verdadera nobleza, pero que no era la nobleza de la sangre, sino la nobleza de las conductas. Y ahí recordaba, sea esto falso o verdadero, recordaba Ortega, que los chinos no eran nobles por ser hijos de alguien, sino que ellos ennoblecían con su conducta a los padres y a los antepasados. La nobleza no se heredaba del antepasado, sino del sucesor. Era el sucesor el que ennoblecía a sus padres y a sus abuelos con sus actos. Bueno, Ortega decía que la criatura noble elegía el camino difícil y elegía también su conducta, aun sabiendo que a veces la criatura vulgar no la reconocía, no la distinguía. Y no lo hace todo esto la criatura noble para conservar privilegios. La verdadera nobleza tiende a creer que en caso de que se le discutieran los eventuales privilegios, los mismos serían reconocidos enseguida, apenas la criatura noble se lo propusiese. Distinto actúa la criatura vulgar, sigue diciendo Ortega, que por el contrario está siempre pidiendo excepciones, tratando de hacer poco. La aristocracia, en cambio, diferente de la nobleza orteguiana que acabamos de describir, se propone conservar privilegios. El noble encuentra privilegio en su propia conducta, su propia búsqueda de la excelencia, defender causas justas. En eso encuentra privilegio. En cambio, la aristocracia no. Va buscando lo que más le conviene. El duelo, volvemos al duelo, solo estaba permitido a los caballeros, no por la ley, sino porque no permitían a quienes no eran caballeros participar de un duelo. La ley, desde luego, no permitía ningún duelo.
Algunas características de estos enfrentamientos eran las que voy a enumerar. Por ejemplo, un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendiera. Debían intercambiar tarjetas, designar a su padrino, estar preparado para presentarse a intercambiar estocadas o disparos, pero todo cumpliendo con un protocolo. Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje cortés. Nada de atorrante compadrito, debía bajar los dientes. No. Distinguido caballero, qué sé yo. Los luchadores debían saludarse antes de iniciar el combate. ¿Qué dice, hombre? Señor conde, no sé qué. Como testigos de la conducta estaban, por lo menos, los padrinos. El deber principal de los padrinos era garantizar la transparencia de la disputa. La ubicación de las duelistas también era acordada, la distancia, de todo eso se ocupaban los padrinos. También era su deber examinar los hechos de la ofensa y tratar de encontrar una solución pacífica. Los duelos siempre se hacían al amanecer. En París solían hacerse en los jardines del Palais Royal y allí se realizaron durante mucho tiempo casi todos. Lo grande es que ese lugar está en el centro de París. Y actualmente no tiene, actualmente y nunca creo, no tiene jardines que lo circunden. Hay un gran patio nada más, usted se debe acordar, sí, que es de la calle de Rivoli, y hay un patio con un montón de columnas truncas que sirven para subirse uno arriba, y nada más. Y dice que siempre había en los bares de las cercanías, que también han desaparecido, no hay bares, provisión de pistolas o espadas de duelo. Así que si surgía un entrevero, claro, vamos a batirnos a duelo, mozo, alcánceme una pistola. ¿La quiere con vainilla? No. Bien. Los padrinos debían también decidir cómo se daría la señal para el inicio del combate. Podía ser una palabra, dejar caer un pañuelo al piso, qué sé yo. En Inglaterra se lanzaba una moneda para decidir quién disparaba primero, porque en cierto tiempo la costumbre en Inglaterra era que uno tiraba primero y otro después. Más adelante surgió la costumbre más razonable de disparar los dos al mismo tiempo. Sí, señor. ¿Quién dirige? Pitana. Después empezó a aceptarse, aquí está, que ambos dispararan a la vez. Hasta el 1800 las pistolas no eran muy fiables. No haga ningún comentario. Y casi siempre se fallaba. Si ambos fallaban, podían volver a citarse o abandonar la disputa. En los duelos con pistola, la distancia habitual entre duelistas era de 18 metros. Hay que pegar, No es tan fácil, ¿no? Conviene ser menudo para un duelo. ¿Conviene ser qué? Menudo, chico de Sí, cuerpo. pequeño. Claro. Sí. Otro deber de los padrinos era el de encargarse de que hubiera un médico cerca, ¿no? Pero no mirando. El médico no podía mirar el duelo, pero sí quedarse en las inmediaciones para ver si podía atender a alguno. Claro. No miraba, después le preguntaba qué le pasó. Sí. Tenía que andar explicando. A ver, cuénteme qué le pasó. Yo no me... ¿Qué le anda pasando? Sí. Resulta que me estoy desangrando. Tampoco podía haber un cura porque la Iglesia condenaba los duelos con la mayor firmeza. Los duelistas y los padrinos eran actores que cuidaban muy bien los papeles dispuestos. Cada palabra, cada gesto estaba ensayado con esmero. Bueno, todo incluso para producir un efecto de impasibilidad. Ensayaban ese proceso, ¿no? Y si le voy a matar. O sea, aparecer impasible ante la posibilidad de morir
era parte, o se suponía que debía ser parte de los modales de la nobleza. Johnson decía que la indiferencia ante el accidente o la sorpresa era el sello de la buena educación. Johnson, el doctor Johnson. Contamos algunos duelos. Giacomo Casanova estaba en Varsovia, la capital de Polonia, en el año 1776 y se había hecho amigo del rey Estanislao. Y un día lo invitaron al teatro. Casanova se ubicó junto al rey en un palco de honor. Y en la obra participaba una piamontesa llamada Sofía, de la que Giacomo Casanova se enamoró. Cuando la obra terminó, la fue a saludar. Y ella le reprochó no haberla visitado antes. ¿Qué sé yo? ¿Cómo le va? Y ahí nomás se besaron. Y en ese momento entró el conde Granici, gran oficial de la corona polaca y casualmente esposo de Sofía. Cayó el Dorima y detuvo el beso. Le dijo, tenga mano. Por lo visto el señor tiene pretensiones sobre esta dama. Casanova respondió, efectivamente, ¿importuno a su excelencia? Ah, mire. Muchísimo, dijo el niato, el Granici. Yo la amo también y no me gustan los rivales. Casanova se apartó de Sofía y dijo con enorme ironía que se la cedía a él en ese mismo momento. Sofía puso cara de desagrado, pero volvió a brazos de Giacomo. ¡Ah, no! Sí, esto lo dijo Casanova. Y Granici, siguiendo con esta cosa así de lenguaje educado, le dijo a Casanova que era un veneciano podrido y cobarde. Sí. Entonces Casanova le respondió diciéndole que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco. Y al día siguiente le escribió, caballero, anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y por lo tanto desea sacarme de este mundo. Sírvame llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia. Media hora después recibió una respuesta. El conde Granici aceptaba el duelo a pistola. Y si los tiros fallaban, a espada. Casanova se presentó sin padrino. El conde lo hizo junto a varios hombres, presentó las armas. Giacomo eligió una y Granici le dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella arma. Casanova dijo que solo la probaría contra él. Se ubicaron para disparar. Los testigos dicen que ambos lo hicieron al mismo tiempo. Pero igual se escuchó un solo tiro. Casanova recibió un balazo en la mano. Inmediatamente se la metió en el bolsillo. Granici cayó al suelo y Casanova corrió hacia él. En ese momento, los tres acompañantes del conde desenvainaron sus espadas para matar a Casanova. Granici, sin embargo, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz. Canallas, le dijo, respeten a este caballero, me ha matado. Y le dijo a Casanova, huya, corre usted peligro de perder la cabeza en el cadalso. Si no tiene dinero, agarre de mi bolsillo. Casanova lo besó en la frente y rajó. A cierta distancia encontró un campesino con un trineo que lo llevó hasta un convento cerca de Varsovia. Allí encontró refugio para curar su mano. Pero hubo algún problema. Los médicos le dijeron que tenía la mano gangrenada y que debían amputársela. Casanova los rajó. Pero llegaron otros que opinaban igual y pedían amputar el brazo. Los rajó también. Y en realidad la mano no estaba infectada en absoluto. Más tarde Casanova supo que quienes querían operarlo eran unos nobles intrigantes que no pretendían otra cosa que halagar al conde Granici, que además había sobrevivido. ¿Sobrevivió con el Sobrevivió. Y así Casanova dejó Polonia. Un detalle curioso, hubo reyes que se ofrecieron a luchar entre sí para evitar guerras.
Se planteó en más de una ocasión, por ejemplo, llevar a un duelo a Carlos V de España y Francisco I de Francia, pero la idea no prosperó. En 1611, Carlos de Suecia, viejo y enfermo, desafió a Cristian IV de Dinamarca a combatir, pero Cristian rechazó desdeñosamente la propuesta. Bueno. Y todo así. Cuando voy a contar un último enfrentamiento que a mí me parece que es el mejor de todos. El de Pushkin. En 1836, un escritor anónimo envió unas copias a Pushkin, unas misivas, unas cartas, en las que se le informaba que era un cornudo. Señor Pushkin, usted es un cornudo. Natalia, era la dama, se había sentido atraída por un joven francés llamado Georges Dantel. Las sospechas de Pushkin inmediatamente recayeron sobre él. Y hubo un desafío. Y a principios de 1800, no sé, debe ser 37, porque si fuera de 1877, primero que creo que Pushkin ya estaba muerto. Bien. Su adversario, después del duelo, huyó al extranjero y llegó a convertirse en un senador de Francia, muy conocido. Pero bueno, parece que el duelo fue provocado por sectores que por razones políticas querían asesinar al escritor, ¿no? Pushkin era más bien de izquierdas y Dantes era monárquico. El caso es que murió Pushkin en ese duelo, ¿eh? Murió Pushkin. Ya sabía que iba a terminar mal. No sé por qué me había gustado más este. Murió rápido. No, porque acá noto que faltan unos detalles. Casi, por ejemplo, nunca dice que haya muerto Pushkin. ¿A dónde está? Bueno. Habrá muerto, siendo ya 2019. Había acá en Buenos Aires, en Belgrano, una casa que yo conocía, que es ni más ni menos que la casa que da nombre a la película La Casa del Ángel. Uh-huh. Yo andaba siendo muy chico por el barrio y hacía poco que la habían demolido la casa, pero estaba el lugar, el predio, ¿no? Y ahí se hacían muchos duelos. Uno de los últimos fue un duelo entre Alfredo Palacios y Arturo Jauretche, que se batieron ahí mismo a espada. Y yo recuerdo haber visto fotos en las revistas. En la revista Sí, ¿se acuerda de la revista Sí? La revista Sí. Una revista en blanco y negro, medio... Lo hacían los de Crónica. Lo hacían los de Crónica. Y ahí estaba don Arturo y don Alfredo Palacio en camisa, no sé, con una fariñera cada uno en la mano, no me pregunte. Bueno, todos estos son detalles interesantes acerca de los duelos. Y usted se preguntará con qué canción vamos a ilustrar esta pequeña charla.
Y de duelo debe haber. Hay bastante, muchos. sí. Elegimos Duelo Kurda. ¿Mm? Es una milonga que va a cantar Jorge Vidal.